Una vez más te damos una cordial bienvenida a tu programa Adoración en Familia. Como ya lo sabes, estamos acompañados de esta guía de estudios, La más linda historia de amor, que tiene como base el libro de la escritora Ellen White titulado Historia de la Redención. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Antes de iniciarlo, queremos invitarte a buscar tu Biblia y acompañarnos desde donde te encuentres. Muy bien, como decía, nuestro tema de hoy está muy interesante. El título es El amor que redime. Qué tema tan importante, pero antes de iniciar, vamos a pedir una vez más la presencia de Dios. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Pastor Elio, por favor, diríjanos en oración. Oramos. Padre nuestro que está en los cielos, gracias por tu amor, bondad y por nos dejar la revelación de tu palabra para orientarnos en esta vida. Danos ahora, Señor, sabiduría, comprensión, entendimiento para el estudio que vamos a hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Pastor Josué, ¿usted tiene un texto bíblico para compartir con nosotros? Tengo un texto bíblico maravilloso que se encuentra en el último libro de la Biblia. Allí está el desenlace de la historia de amor. Juan ve una multitud que nadie podía contar, millones y millones de personas vestidas de ropas blancas y estaban felices. Y entonces Juan quiere saber quiénes son. Y el ángel le dice a Juan en Apocalipsis capítulo 7, verso 14, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Tenemos un desenlace feliz. Después de un lapso, ¿no? Cayó el hombre en pecado, vinieron las consecuencias, las inmediatas y las de largo plazo también, la degradación de la naturaleza humana, el egoísmo, la violencia, la muerte temporal y la muerte eterna, la consecuencia final del pecado. Mas Dios acompañó este terrible proceso con su plan de salvación, su plan de rescate. Y este texto que acabamos de leer está en un momento de la historia donde el gran conflicto terminó, en donde los rescatados ya fueron recuperados, donde se terminó este tiempo de angustia, de tribulación, de muerte, de separación, de conflictos, de desamor y de pecado. Y entonces nos introducimos a esa etapa gloriosa que todos esperamos, ¿no? Y que creo que como familias anhelamos también. Es decir, que estamos ya dando los spoilers finales Así de es. lo que va a suceder. Así es. Y el resultado es bueno, Pastor Elio. Esa es una gran pregunta, ¿no? Que hacemos todos los días. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está la vida de mi familia? Porque el resultado es independiente. Es independiente. Cada uno está labrando su va resultado. a contestar por sí propio, ¿no? Así que estamos caminando, hacemos todos los esfuerzos para que nuestra familia esté con la certeza de la salvación. Pero es interesante cuando Elena G. White comenta este momento en que el ángel que tenía el encargo de sellar las personas, de marcar las personas que estaban salvadas, ¿no? Regresa al cielo. Qué cosa, qué momento solemne. Y él regresa al cielo y dice a Jesús que ha cumplido su encargo. Que ha cumplido. Entonces Jesús, la expresión muy interesante, nos dice que él volcó el incensario. Ya no hay más intercesión. Qué cosa, ¿no? Él levanta sus manos y exclama, ya está hecho, ya está hecho. Ahí no hay más oportunidad. Esto es muy serio, no hay más oportunidad. Estamos haciendo esta programación para nuestros amigos de habla española de la división sudamericana. Se dice que en Brasil los brasileños dejan todo para el último instante, la última hora. No sé si son solo los brasileños, si son los latinos también. Creo que más los brasileños. Así que no debemos dejar nuestras decisiones espirituales para la última hora, porque podrá no haber la última hora. ¿Quién puede garantizar que vamos a estar vivos mañana, de aquí una hora? No sabemos. Entonces, tratar de concientizarnos
a nosotros propios y nuestra familia de la importancia de que el día de la salvación es hoy. Hoy es el día de la salvación. Quizá digamos, todos hemos tenido experiencias reales y anecdóticas respecto de eso. Yo no sé, pastor, seguramente le ha tocado muchas veces oficiar y acompañar funerales. Sí. Y ahí es muy típico ver personas que hablan o a veces solo lloran porque se dan cuenta de que perdieron la oportunidad, por ejemplo, de demostrar su amor con un familiar que acaba de morir. Y entonces es terrible el dolor. Se perdieron la oportunidad de abrazar, de amar, de cuidar a una persona. Eso es tremendo, ¿ya? Más tuvieron la oportunidad. Hubo mucho tiempo, a veces décadas y décadas, y no hubo esa preocupación de conectarse. A veces puede ocurrir entre padres e hijos. A veces puede ocurrir entre hermanos, ¿no? Que se separan, se alejan y pierden tantas bendiciones. Ahora, en un ámbito mucho más grande, ¿no? Está el fin del tiempo de oportunidad para la salvación, que acabamos de aludir, que es una cosa mucho más trágica. ¿En qué sentido? Porque si tú pierdes esa oportunidad de entregar la vida a Cristo, de entregar también tu familia al Señor para estar allí junto a toda esa multitud de vestiduras blancas, es la pérdida eterna. Es decir, puedes perder tu vida eternamente y puedes separarte de tu familia eternamente, no solo por un tiempo. Son lágrimas sin consuelo, en ese caso, ¿no? Serían lágrimas sin consuelo. Entonces, recalcar, ¿no? Es ahora el tiempo. Es ahora el tiempo de buscar a Dios de corazón primero nosotros. Hoy el día. Y llevar a nuestros hijos también, y llevar a nuestra familia, y entender también nuestra responsabilidad misionera para con los que están en nuestro hogar. Qué importante es hablar estos temas con la familia, el tiempo. Y en este momento, pastores, se me ocurre esta pregunta de repente. ¿En qué tiempo estamos? ¿Estamos aquí? ¿Estamos de repente un poquito antes de esto que está sucediendo? ¿En qué momento de la historia del mundo creen ustedes que nos encontramos? Seguramente estamos un poquito antes, Silvia. Aún no llegamos a este tiempo en que Jesús cesa su intercesión. Estamos antes y hay mucha cosa para ocurrir, más todo lo que va a ocurrir es muy rápido. Así que como adventistas del séptimo día, nos rehusamos a hablar de tiempo, ¿no? Tantos años, no hablamos así, no aceptamos eso de forma alguna. Y siempre hay gente ahí que está estableciendo fechas para la venida del Señor. No aceptamos, definitivamente no aceptamos. Mas sabemos que estamos cerca. ¿Cuán cerca? No sabemos. Tal vez cerca de nuestra propia vida. ¿Cuánto vamos a vivir nosotros? Yo estoy con 65 años. ¿Cuánto tiempo más voy a vivir? No sé. 10, 15, no sé. El Señor puede volver para mí en un año, cuando regreso a mi casa de este viaje que hago acá a Brasilia. No sé. Ese es un factor muy importante, porque una cosa es el fin del tiempo establecido por Dios, de oportunidad, que es un asunto cronológico que está en el plan de Dios. Y solamente Él conoce cuándo. Y ahí no sabemos con claridad. Solo sabemos por la palabra que estamos en el final del tiempo del fin, muy cerquita de ese momento. Pero la fragilidad de nuestra vida, como explicaba el pastor, nos expone. O sea, mi vida puede terminar mañana. Y entonces, ¿cómo aproveché las oportunidades que Dios me dio para vivir en amor con mi familia? Para guiar a mi familia a los pies del Señor, para ser el pastor de mi casa, o la pastora, si es la mamá sola que le corresponde guiar a su familia, porque las circunstancias así la obligaron. Hay que aprovechar el tiempo. Sí. Por eso cada día tenemos que comenzar tomados de la mano de Dios, diciéndole: Señor, úsame como instrumento de tu amor, porque este grande amor que tú me has dado tiene que envolver mi vida, y para así yo vivir y experimentar esta historia de amor hasta el final y entrar a ese momento glorioso de celebración y eternidad. Y Silvia, hay una cosa interesante para presentar ahora, que es cuando Jesús salga del santuario. ¿Qué va a pasar? Es muy interesante. El texto de nuestro libro nos dice que al salir del lugar santísimo, una nube tenebrosa envolvió a los habitantes de la tierra. Y entonces, hasta ese tiempo, frenos estaban ahí, se poniendo para no permitir que Satanás
lograr éxito en toda su maldad. Ahora ya no hay O más. sea que ahora no estamos No hay experimentando más. todavía No, toda la maldad. No estamos. Y mira cómo estamos. Y mira cómo exactamente. Y no sabemos lo que va a pasar. Es lo mismo que ocurrió en la época del diluvio. El Espíritu Ujú. Santo trabajó y trabajó en el corazón de los antediluvianos. Diluvianos. Sin embargo, llegó el momento en que el Señor dijo, mi espíritu ya no va a combatir, no va a luchar más en esta pelea, porque los corazones se han cerrado y solo pocos han escuchado. Y ahí entonces el Señor los dejó sin intercesión y sin la ayuda del Espíritu. Pero vino la parte más terrible, ¿no? Y ellos todos murieron, fueron raídos de la tierra. Lo mismo va a acontecer al final. Entonces necesitamos nosotros hoy vincularnos con el cielo por medio del Espíritu Santo y a través de la gracia de Dios permitir que Él haga su obra en nosotros, que acerque los corazones, que nos enseñe a amar, que reconcilie a las familias, de modo que cuando llegue ese momento nosotros estemos preparados y estemos dentro del arca, ¿no? Sí. De salvación y no fuera allí donde el Espíritu Santo ya no va a estar para interceder y trabajar. Y entonces las personas estarán entregadas, digamos, a las consecuencias y a las actividades satánicas de destrucción y de sufrimiento, digamos, terrible. Y una cosa más, Silvia, es que se dice que la víctima sabe cuándo será muerta. y a medida que esta sensación de muerte se apresura, cuando la dulce voz de la intercesión amable del Señor Jesucristo cesa, entonces un sentimiento de miedo y horror va a invadir a los impíos. Y entonces, con terrible claridad, van a escuchar las palabras demasiado tarde, demasiado tarde. No sé si ya les ocurrieron apresurarse, correr tanto para llegar a un local donde tiene un horario marcado. Y entonces, qué sentimiento terrible es cuando llegas tarde. Ya no es posible. No podemos imaginar, porque esas son cosas locales, materiales en esta vida, más demasiado tarde para la salvación es algo muy, muy terrible. Ayer en la tarde estaba en una llamada telefónica con un familiar que perdió a su padre, ¿no? Una cuñada, murió su papá, y ahí estaba consolándola, pastoreándola un poco, ¿no? Es difícil, ¿no? Siempre es difícil. El padre ya tenía muchos años, tenía un cáncer, pero siempre es lo mismo, en el sentido de que ella me decía, nosotros sabíamos que se iba a morir, y pronto, pero el dolor no nos aminora, es decir, la pérdida es igual de impactante, ya sea que sea sorpresa o que lo esperemos. Cuando Cristo venga, Él va a terminar con la muerte. Y yo le transmitía esa esperanza. Mira, el Señor prometió que el que crea en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y los muertos en Cristo resucitarán. Imagínate tú, familias que se separan por la muerte. Un accidente que a veces arrebata la vida de un joven, o un padre, una madre que mueren por anticipado, y las familias sufren eso, ¿no? Pero en la palabra hay esperanza. Cuando Cristo venga, el Señor va a terminar con la muerte y va a reunir nuevamente a las familias. Se van a reencontrar. Ese hijo que murió anticipadamente va a ser devuelto a sus padres, a lo mejor en la flor de su juventud o en su niñez, para que ellos continúen disfrutando de él y acompañándolo en su progreso y crecimiento, ahora en una realidad eterna, perfecta, sin violencia, sin pecado, sin la contaminación moral que hoy existe. Me parece que va a ser maravilloso, y aferrarnos a esa esperanza hoy como familia es trascendente. Y una cosa que yo quería comentar aquí, cómo venimos hablando con la historia, ¿no? Hay un momento en el que el destino de cada uno de nosotros es sellado, y entonces la oportunidad de aceptar a Cristo como nuestro Salvador es cesada. Ya está. Y en ese momento entonces el Espíritu de Dios se aleja de la tierra, ese Espíritu que nos toca todos los días para que podamos regresar a sus caminos, se aleja, pasamos por un breve tiempo de angustia, Sí. y luego viene el momento en que Jesús regresa. Sí. Y entonces ese es el momento del que el pastor Josué está hablando, Así en es. el que él llama a la vida a aquellas personas que descansaron en el Señor y reúne a las familias. Ese es un mensaje muy importante para las personas que pueden estarnos viendo que tal vez perdieron un ser querido.
Dicen que no hay dolor más grande que el haber perdido un hijo. También duele perder un padre porque el ser humano no está preparado para sufrir. Pero además de estos hermosos reencuentros en familia, ¿qué más nos aguarda en el cielo? Según nuestro estudio que hemos tenido el día de hoy. Silvia, antes de contestar esta pregunta, me permita, creo que vale por la descripción, son 5 o 6 líneas. Yo gustaría de leer la descripción que Elena White hace de ese momento, ¿no? Dice, pronto apareció la gran nube blanca sobre la cual estaba sentado el Hijo del Hombre. El título que Jesús se gustaba de llamarse a sí propio. Cuando apareció, primero a la distancia la nube parecía muy pequeña, pero cuando se acercó a la tierra, pudimos contemplar la excelsa gloria y la majestad de Jesús que avanzaba como vencedor. Me gusta esta expresión, vencedor. Una comitiva de ángeles ceñidos de brillantes coronas lo escoltan en su camino. Entonces, estos son una parte de la familia que nos va a recibir. Los ángeles y los que viven en otras partes de este universo que hoy no sabemos exactamente quién son. Mas esta imagen de una familia reunida acá, ¿no? Fico imaginando, Silvia, mi abuela, la mamá de mi papá, ella perdió 4 niños entre la edad de 0 a 2 años, recién nacidos, 3 meses, 2 meses, 2 años, con dolencias que hoy se curan fácilmente. Mas perdió 4 niños. Y fico imaginando a mi abuelita recibir, le faltará brazos para recibir sus niños. Y justo uno de esos había nacido en la misma fecha que yo soy nacido, 13 de noviembre. Así que puedo imaginar mi abuelita cargando sus hijitos, ¿no? Vivo en una casa donde antes debido a la división, ya había vivido ahí unos pocos años y tenía como vecinos una pareja de ancianos, de un pastor ya mayor con su esposa, y ella se puso muy, muy mala. Y con mi esposa fuimos a visitarla, hermana Elvira. Y ella solo tenía una pregunta, Silvia, porque años antes, ella perdiera una hija, la primera hija. Y entonces cuando fuimos a visitarla, ella se dijo, pastor, voy a ver mi hija otra vez. Solo repetía esto, voy a ver mi hija otra vez, voy a ver mi hija otra vez. Y tentamos consolarla. Sí, el Señor nos ha dado la garantía. Ese momento, esa descripción, cuando las familias van a se reunir, entonces llena nuestro corazón de amor, de esperanza, de alegría. Mas, Pastor Josué, Silvia, no necesitamos esperar solo ese tiempo para juntarnos como familia, ¿no? Así es. No podemos perder. Cada inicio del sábado es una oportunidad para reunirnos. A veces a distancia por las conexiones. Y ahora tenemos ahí opciones. Entonces, esta reunión será incomparable. Mas hoy podemos experimentar una muestra de esto que será esta ocasión tan grandiosa, tan maravillosa. Ahora, la Biblia nos presenta que nosotros somos la familia de Dios. Él es el Padre, ¿no? Que ha hecho todo por rescatarnos, que cuando salimos del hogar su corazón se rompió, que Él ha salido a buscarnos, envió a su único Hijo divino para morir por nosotros. Y cuando tú lees Apocalipsis, por ejemplo, el capítulo 21, que me encanta, dice que ahora Dios está con los hombres y Él habitará en medio de ellos, está en familia, ¿no? Yo me imagino esa imagen, o la imagen del capítulo 14 de San Juan, cuando dice Jesús, yo voy a preparar lugar para ustedes, y voy a preparar habitaciones, cuartos, ¿no? Y los voy a venir a buscar para que todos estemos, ¿dónde? En la casa del papá, en la casa del Padre. Esa imagen es gloriosa, sí. Y debe animarnos, primeramente, como el pastor dice, primero a buscar esa unión familiar, en amor, como familia, ahora, para que en el futuro estemos también reunidos como familias, pero también como la familia humana, junto al Señor, para siempre. Silvia, cabe una participación más. Claro, sí. Por supuesto. Es cómo resucitarán, Pastor Josué, los que acabas de nos hablar de una experiencia, ¿no? de un pariente, ¿no? ¿Cómo va a resucitar ese pariente, ¿no? Que se fue malo con enfermedad. Entonces la promesa es que vamos a resucitar dotados de salud y vigor. Amén.
y vamos a reconocer la apariencia todavía con fuerza, con vigor, con energía impresionante para recibir el Señor junto con los vivos que también serán transformados. Entonces los muertos resucitan inmortales, los vivos son transformados, también reciben la inmortalidad y juntos vamos a encontrar al Señor en los aires. Es muy importante esto, a veces no damos el valor. El Señor no pisará la tierra cuando venga, porque esa será una imitación falsa de Satanás. Va a estar acá, mas el Señor no pisará la tierra y entonces vamos a ser recogidos con Él en las nubes de los cielos y vamos al inicio del milenio. Qué lugar más lindo, y esa es una reflexión que una vez yo escuché en un velorio de una persona muy joven, lamentablemente, ¿no? Y sufríamos todos y cuando lo dejábamos en el cementerio, el pastor dijo, este va a ser el lugar más feliz cuando Jesús regrese, donde descansan sus hijos que un día Él va a llamar. Entonces eso nos llena de esperanza, nos llena de alegría. Y qué programa tan lindo. No sé si hay alguna consideración final de algunos de ustedes. Ya estamos un poquito arriba del tiempo que tendríamos que haber terminado, pero creo que vale la pena. Pastor Josué. No, yo ya he perdido seres queridos, yo creo que todos acá, y tenemos la esperanza de verles. Mi padre descansó confiando en esta promesa. Tengo una hermanita pequeña que yo no alcancé a conocer porque nació antes que yo, que ella no alcanzó a ser consciente, más sabemos por las promesas del Señor que ella, como inocente, será devuelta a sus padres, ¿no? Y la voy a conocer y voy a ayudar también a criarla, a mi hermanita. Sí. Yo creo que en medio de la oscuridad de este mundo, donde nosotros a veces decimos, y hay parejas jóvenes que piensan así, no quiero ni tener hijos siquiera porque el mundo está muy malo y no me quiero arriesgar y todo eso. Yo no les voy a decir qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. Pero hay una cosa que es segura, el amor de Dios permanece firme y es abundante para darnos su protección, su gracia y conducirnos hasta aquel día glorioso. Amén. No vivas por temor, no vivas por miedo, vive por convicción y seguridad en el Señor. El mundo no está bueno, pero Dios es bueno. Así es. En el mundo hay pecado, pero Dios es santo, justo, y por medio de su ley amorosa, Él te puede conducir, te puede proteger y te puede ocultar por su gracia y proteger de esos males hasta llevarte a ese día glorioso. Que todos podamos llegar allá. Amén. Que todos los que nos están viendo, nuestros amigos, nuestras amigas que están acompañando este programa, aquí nos emocionamos un poco, Pastor. Sí, nos emocionamos porque este tema de esperanza toca nuestros corazones. Sí, Pastor Elio, una última palabra, tal vez de reflexión, y también ya aprovechamos y cerramos con una oración. Sí, me encanta la idea que cuando seguimos con Jesús, Él mismo nos presentará el árbol de la vida, sí, cuyas hojas son para salud. Tratamos de enfermedad que nos llevan a la muerte. Lo primero que nos va a hacer el Señor nos presenta el árbol de la vida en el cielo. Qué significado hermoso, riquísimo para pensar esto. O sea, eternidad con salud, con calidad de vida. Que Dios nos bendiga, porque vamos a saber que cuando llegamos allá, no será por nuestros propios méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos méritos estamos confiados, en este Señor estamos confiados, y que nuestros ojos pónganse siempre, permanentemente en la persona amable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oramos? Oramos. Padre nuestro que está en los cielos, gracias, Padre, por tus promesas de vida eterna. Que el Señor nos bendiga para que podamos tomar nuestra decisión en tiempo de oportunidad y que podamos conducir nuestra familia para también tomar esta decisión. Bendícenos, Padre, a cada uno de nosotros, a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, que nos acompañan, en el nombre de Jesús, amén. Hoy y siempre. Amén. Amén, Señor. Amén. Una vez más te agradecemos por acompañarnos en este programa tan emocionante y te esperamos el día de mañana con mucho más.